Tremendo territorio, tremendo espacio que nos corresponde cuidar. Tenemos que cuidar. Tenemos el, la autorización o mejor el compromiso de Dios directamente, el encargo de Dios directamente de cuidar nuestra mente y de cuidar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice la Biblia. Y nuestra mente es un territorio, es un terreno supremamente fértil. Semilla que cae en ese terreno, semilla que da raíces y empieza a germinar. Eso lo vimos anoche. Romanos capítulo número 12, versículo 2. Es un versículo que conocemos harto, ¿no? Bastante. Vamos a recordarlo. Hablando de este tema importantísimo de la mente. Bueno, mente, temperamento y carácter, pero yo creo que nos va a tocar profundizar un poquito más en el temperamento y en el carácter un poquito después, ¿no? Que Dios nos dé la oportunidad de continuar hablando de lo que es el temperamento, porque es muy importante. Es muy importante el temperamento. Por lo general se confunde con el carácter, ¿no? Por ahí escucho muchos dichos llaneros, ¿no? Diciendo que el llanero tiene carácter, ¿sí? Que la mujer llanera tiene carácter. Y yo entiendo, yo sé a qué se refieren, pero ese no es el carácter. No, eso es importantísimo poderlo entender. Una cosa es temperamento, otra cosa es carácter. Lo que se refiere a la gente allí es al temperamento, ¿sí? A la forma de ser, ¿sí? Y refiriéndose a que, pues según ellos y según la publicación, pues que el llanero es recio, ¿no? Es fuerte, es así, todo efusivo, ¿no? Entonces, eso es temperamento, ¿sí? Pero entonces sigamos con la mente. ¿Qué le parece? Sigamos con la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor. Pónganle atención a esto. No os conforméis a este siglo. Nos está hablando el Señor y nos recomienda, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Póngale atención. No se conformen a este siglo, nos está diciendo el Señor. O sea, usted sabe qué es conformarse. A veces uno, bueno, y sí tiene que ver. Uno dice conformarse, es como decir, como resignarse, ¿no? Como decir, bueno. Y sí, es verdad. Pero lo podemos entender mejor comprendiendo la palabra conformar. Quiere decir tomar la forma de, ¿sí? No os conforméis a este siglo. Siglo quiere decir mundo, ¿no? El sistema del mundo. O sea que lo que el Señor está diciendo es, no tomen la forma de este mundo, no se amolden a este mundo. Es lo que quiere decir la palabra, ¿sí? No se amolden a este mundo. Entonces, ¿cómo no me amoldo a este mundo? Escúchelo. ¿Cómo no me amoldo a este mundo? Lo que yo le he dicho estos días. ¿Cómo no termino yo haciendo lo que todo el mundo hace? ¿Cómo no termino yo sintiendo injusticia como todo el mundo lo hace? ¿Cómo no termino yo maldiciendo las autoridades como todo el mundo lo hace? ¿Cómo no termino yo siendo ilegal como todo el mundo lo hace? ¿Cómo es? Y el Señor aquí nos dice, sino transformados. ¿Cómo lo hago? Bueno, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es mente? Recuerda lo que es mente, lo vimos el martes. El martes pudimos ver que mente quiere decir intelecto, pensamiento. Está hablando de la mente. Renovados transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transfórmense, no tomen la forma del mundo, ¿sí? No os conforméis, no se hagan a la forma del mundo, no, sino transfórmense, o sea, cambien de forma, pero no conforme al mundo, sino conforme a Cristo Jesús, conforme a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. De la voluntad de Dios, sí, tomemos la forma de ella, ¿sí? Transformados por medio de la renovación. ¿Cómo me transformo yo a la voluntad de Dios? Renovando mi entendimiento, renovando la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda comprobar
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante esto, mis hermanos. Volvemos a tomar un poquito de lo que hablamos el martes, ¿no? Renovarnos y comprobar, ¿sí? Aquí estas palabras, no, es que este versículo es impresionante. Conformarse, palabras claves, transformarse, renovarse, ¿sí? Es importante renovar nuestra mente, ¿para qué? Para comprobar. Es en lo que Dios nos ha venido trayendo todo este tiempo. Es en lo que Dios nos ha venido trayendo todo este tiempo de formación, todos estos años. Nos ha venido trayendo en esta tarea. Renovar nuestro entendimiento para comprobar. Renovar nuestro entendimiento para comprobar lo que Dios ha dicho. Renovarnos en el entendimiento para comprobar lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor nos ha mandado. Eso es lo que Dios nos ha propuesto y nos ha venido dando entendimiento acerca de eso todo este tiempo. Entonces nos dice, bueno, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué ayunas, por ejemplo? ¿Por qué ayunas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu propósito, tu argumento? ¿Por qué ayunas? Hay que revisar eso. Hay que revisarnos por completo. Transformémonos y comprobemos. Y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué oro? ¿Y cómo oro? Vamos a comprobarlo, vamos a renovarnos. Revisemos, sí, repasemos. Entonces sí, yo oro, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? No, 1 hora diaria. Otros dicen 2 horas diarias. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ese tiempo? ¿Dónde dice la Biblia que es 1 hora, que son 2 horas o que son 3 horas? Pues miremos a ver, ¿sí? Porque puede ser que desde el principio, como a mí, como a nuestra familia, llegamos a la vida cristiana inmediatamente, como cuando llega el empleado nuevo a la empresa y apenas entra por la puerta y lo llenan de bolsas y lo llenan de cosas y él apenas está entrando y pum, y tiene un montón de cosas encima. Le dice, listo, va, ponga eso aquí, ponga eso allá, haga aquí, lleve allá y ponga allá. Así nos sentimos. Llegamos a la iglesia cristiana y a eso nos llenaron de un montón de requisitos. Y nos decían, es que usted tiene que orar mínimo 1 hora diaria, mínimo. Uy, teníamos que cumplir ya con un requisito. Y usted tiene que ayunar mínimo 3 veces a la semana. No, y ojalá más, porque si no, está haciendo como el fariseo, que oraba ahí junto con el publicano. Y entonces usted no puede orar con las manos aquí atrás, así. No, porque orar así, eso es atadura, eso mejor dicho, usted está atado, no puede ser. Y todas aquellas cosas, ¿no? Entonces revisemos, démonos a la tarea, ¿sí? Démonos a la tarea de revisar. Démosle prioridad a lo que realmente tiene prioridad. Démosle importancia a lo que realmente tiene importancia. A veces le damos importancia al trabajo, al empleo, a hacer dinero, al mucho que hacer, al mucho esforzarme, al mucho, hacer y producir y trabajar. Pero le cuento que si Cristo viene, Él no le va a decir cuánto reunió, cuántas casas tiene. No, si Cristo viene, va a mirar es tu corazón y si estás listo, nos vamos y no te quedas. Ahí está la cosa. Entonces renovémonos y dediquémosle tiempo a esto que realmente importa. Al yo comprobar que lo que estoy viviendo realmente es lo que Dios quiere que yo viva. Entonces, donde dice la Biblia que orar con las manos atrás es señal de atadura, miremos a ver, busquémoslo. Y si la Biblia lo dice, listo, amén, lo comprobé. Lo dice ahí el versículo 2, ¿sí o no? Lo comprobé. Ok, vale, listo. Pero que no lo dice, listo, entonces lo desecho, me renové mi entendimiento y me estoy transformando entonces a la voluntad de Dios. Que alguien dijo que bueno, lo que sea, alguien me enseñó. No, vamos a comprobarlo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, tenemos que entender, mi hermano, que nuestra mente acumula y almacena un montón de cosas. Ayer culminamos el culto diciendo eso, que no podemos nosotros ponernos a pensar en algo que es pecaminoso. Filipenses lo dice, que tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo amable. Filipenses 4:8, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de Dios. No le podemos prestar oído a malas conversaciones, a conversaciones pecaminosas, a informaciones que vayan a alimentar mi mente y a sembrar semillas malas en mi mente. No puedo.
porque eso va a quedar sembrado allí y eso va a dañar mi conducta. Recuérdelo, no se le olvide. Lo que tengo en mi mente, mis pensamientos determinan mi conducta. Pues lo dice 1 Corintios capítulo número 15. Vaya por favor allí. 1 Corintios capítulo número 15. Dice la Biblia: no erréis, o sea, no se engañen, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tremendo, ¿sí o no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sin darse cuenta alguien, un cristiano, ignorando voluntariamente un principio como este, está permitiendo que sus costumbres buenas, sus costumbres conforme a la palabra de Dios, sean dañadas por conversaciones que no le convienen. Y cuando se habla de mejores amigos, de buenos compañeros, se habla de una comunión. Se habla de que hay cosas en común el uno en el otro, ¿verdad? Y el Señor dice, no hay nada en común. Entre un cristiano y un no cristiano no hay nada en común. Pero hay veces defendemos esas posiciones y decimos, no, pero tampoco, no me juzgue. Pero es que, no, espere. Es que no nos conviene. Es que eso no se lo inventó el pastor, tu papá, tu mamá, el que te haya caído, el que te haya hecho caer en cuenta de que esas amistades mundanas no son buenas. No se lo inventó ellos. Dios lo dice en la palabra y nos advierte y nos dice, mire, pilas, tengan cuidado, no se engañen. Las malas conversaciones van a dañar tus buenas costumbres. Una persona que no tiene a Dios, ¿qué cosas buenas puede hablar? Le repito, hablando del el ejemplo del ser mejores amigos, un cristiano y un no cristiano. Se comparte mucho tiempo, se comparte muchas horas de hablar, de charlar, de todo. Y el Señor está diciendo, eso no conviene, eso no está bien, eso no es correcto, eso no le agrada, no me agrada, dice el Señor, porque vas a terminar dañándote, vas a terminar mal. Tanto, imagínese Salomón, ¿sí? Imagínese Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra en su tiempo, ¿sí? Hasta que llegó mi Señor Jesucristo, porque es que a él sí nadie le gana. El hombre más sabio, lo dice la Biblia, y era tan sabio, pero cometió un error y cometió un fatídico error, un error garrafal, tremendo, terrible. Y es que por querer llenarse de mujeres, tuvo mujeres paganas como concubinas y mujeres que adoraban ídolos y demás. Y él tuvo esas concubinas allí. Y dice la Biblia que esas mujeres hicieron torcer, dañar el corazón de Salomón e irse en pos de los ídolos, e irse en pos de los dioses de las otras regiones, de las otras naciones. Y se corrompió el corazón de Salomón. Asimismo, el Señor está diciendo pilas, no le ponga oído a las malas conversaciones. ¿Por qué las malas conversaciones van a corromper mis buenas costumbres si solo son conversaciones? Pues porque estoy prestándole oído. Y por el oído se alimenta mi mente también. Recuerde, lo que vemos y lo que oímos sobre todo es lo que alimenta mi mente. A través de esos sentidos. Entonces, si yo le presto oído a una mala conversación que me viene a decir, pero es que mire, sí, hoy no, y quéjese, y diga, pero es que no es justo, pero es que ese presidente, no, pero es que el pastor, usted se ha visto, no, pero es que el director del grupo tampoco, es que, ¿sí? Como la rebelión de Coré, ¿no? Baste ya de vosotros. ¿Acaso ustedes son únicos? Tremendo. Entonces, si yo le presto oído a eso me va a corromper. Lo dice la Biblia. Yo no puedo prestarle oído a las cosas que no me convienen, porque tengo que cuidar mi mente. Tengo que cuidar mi mente, por lo tanto yo no puedo soportar, no puedo admitir, no puedo aceptar conversaciones que no vayan con la palabra de Dios. Que alguien se me acerca a hablar mal de un hermano, eso no me edifica. Entonces yo tengo que ponerle un stop. Tengo que decirle, espere un momentico, mi hermano, perdóneme, le interrumpo, pero no me hable de eso, hablemos de otra cosa.
Hablemos de otra cosa, hablemos de cosas bonitas, hablemos de la palabra de Dios, hablemos de proyectos, hablemos de cosas que edifiquen. No me murmure, no me hable, no me traiga esas informaciones que no son oficiales. Sí, llamémoslo bonito. No me traiga eso, no. Hablemos de otra cosa. Ay, pero el hermano, tampoco, eso sí se cree. El hermano ya se cree, es un santurrón. No, pero si la Biblia me lo dice. ¿Por qué vamos a juzgar y por qué vamos a tildar al hermano de super y ultra espiritual? Si la Biblia me lo dice, no se engañen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede ser un cristiano genial, que queremos agradar a Dios, que si usted y yo no tenemos cuidado con esto y le prestamos oído a las cosas que el mundo me quiere dar, a las malas conversaciones, a lo que a mí no me conviene, se va a corromper esas buenas costumbres. Escuche cómo habla la Biblia de conversaciones, van a repercutir en actos. ¿Sí ve? Costumbres, ¿qué es una costumbre? Costumbres son actos, son hábitos que yo tengo en mi vida, cosas que yo hago. Pero es una conversación, solo son palabras, sí, pero están alimentando mi mente y si yo las acepto, las dejo entrar, entonces van a corromper mi conducta porque así como yo pienso, así hago. Eso es. Mira lo que le pasó por aquí al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16. Mateo 16, 22, dice la Biblia. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, ¿cómo le reconvenía a Pedro? Señor, ten compasión de ti, o sea, pobrecito usted, Señor, no. En ninguna manera esto te acontezca. Recuerde que Jesús estaba anunciando su muerte, ¿no? Les estaba diciendo en el versículo 21 que se les empezó a declarar que era necesario que fuera a Jerusalén y tener que padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y al tercer día resucitar. Y Pedro lo llamó aparte como que te dice, venga Señor, venga. Sí, venga, hablemos. Señor, pero tenga compasión de usted, pobrecito. No te acontezca esto. Dice el versículo 23. Pero él, o sea, mi Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Tremendo! Ay, entonces Jesús, ¿qué le decimos a Jesús ahí, Ay, entonces Jesús, pues cuidado. No, espere. Es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Jesús tenía una determinación y era hacer la voluntad de Dios. Era hacer la voluntad del Padre. Hacer semejante obra, finalizándola en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Tremenda, magistral jugada. Pero llega el otro a decir, venga, pero no, el Señor Jesús no le prestó oído. El Señor Jesús no le dijo, sí, ¿vos pensás eso, Pedro? Sí, cierto, sí, pobrecito yo, cierto, sí. ¿Y qué más pensaba? Contame, decime. No, Jesús detectó que esa conversación no le convenía porque no iba conforme al propósito de Dios en él. Inmediatamente lo frenó y le dijo, Pedrito. No, ni siquiera le dijo Pedro, le habló a Satanás que estaba detrás de Pedro usando sus emociones y le dijo, vete de mí, Satanás, vete de delante de mí, Satanás, mejor, me eres tropiezo. Lo sacó. No, ya nomás, mijito, no siga con eso. Punto, hasta aquí llegó la conversación, porque esa conversación no me conviene, porque empieza a alimentar mi mente y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal un cristiano prestándole oído a un compañero de trabajo inconverso que llega a contarle sus pilatunas, sus cochinadas, sus fin de semana? Y el cristiano ahí, ¿verdad? Ay, sí, incómodo, pero no es capaz de decir no. Ay, sí, tremendo. Y ya le sembró un montón de basura en la cabeza. No puede ser. No puede ser. No podemos dejar trabajar. Escúcheme, esos son procesos de pensamientos. No podemos dejar que se incrusten esos procesos de pensamientos, pero corruptos, pero malos, dañinos, pecaminosos. No podemos permitir que se gesten en nuestra mente esos procesos de pensamiento. Porque lo que usted y yo consideremos en nuestra mente, eso inmediatamente va a pasar al corazón y del corazón va a pasar a nuestros actos.
Lo consideramos aquí llegó el pensamiento, aquí llegó la idea. Si yo la acepto, entonces inmediatamente la maquino, la analizo, le doy vueltas en mi mente, la considero, inmediatamente se vuelve ya un anhelo de mi corazón y se vuelve en un hecho. Se vuelve en un acto consumado, ¿sí? Miren lo importante y miren lo tremendo de Jesús ahí mismo en Mateo, pero váyase por favor al capítulo número 5. Mateo capítulo 5 versículo 21 dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y dice el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo mi Señor Jesucristo aquí? Antes les dijeron lo terrible es que usted mate, ¿sí? Eso es lo terrible, eso es lo malísimo, terrible, espantoso, que usted llegue al hecho de matar. Pero mi Señor Jesucristo aquí nos está diciendo, mire, yo les digo, ni siquiera empiecen el camino que los va a llevar allá. ¿Cuál es el camino a volverse un homicida a alguien que no lo es? ¿Cuál es el camino? Empezar a odiar, ¿sí o no? Enojarse, empezar a odiar la ira, el resentimiento, el sentimiento de venganza, de injusticia. Entonces el Señor les dice, no es que no maten, no. Lo correcto es que ustedes ni siquiera inicien ese camino. Ni siquiera inicien el camino que va a culminar allá en volverlos unos homicidas. Y por eso dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, listo, ni siquiera se enoje, dice el Señor. Ni siquiera se enoje, porque cuando uno se enoja, empieza a maquinar un montón de cosas. Pero es que vea, no es justo, pero es que usted, qué cuento. Y empieza a pensar cosas malas contra la otra persona. Y empieza tal vez hasta a hablar y decir e insultar. Y eso va llevando a mucho más. El Señor estaba tratando con el alma de la gente. El Señor estaba tratando con la parte inmaterial suya y mía, y la está tratando, y le estaba enseñando a la gente, a los judíos en ese tiempo, acerca de cómo tratar con el alma, y les estaba diciendo, no es el hecho de matar, es el hecho de que usted no albergue en su mente y en su corazón un odio y un resentimiento, porque eso lo puede llevar a ser un homicida. Es más, Primera de Juan dice que el que no ama a su hermano, que el que aborrece a su hermano es un homicida, porque si no lo ama, lo odia. Si no hay punto medio, perdóneme, pero mi Cristo es radical. Mi Señor me dice, o es luz o es tinieblas. No dice lámpara fundida, ni dice, no. Dice, o es cielo o es infierno. Dice, o es blanco o es negro. Dice, o es Dios o es Satanás. Punto, no hay lugar intermedio. Entonces, el Señor les estaba enseñando eso, les estaba diciendo y les estaba dando a conocer cómo es la cosa. ¿Cómo es que deberíamos aprender a hacer todo en esta tierra? ¿Y cómo tratar con nuestra alma? Miren, no deje albergar un pensamiento malo contra su hermano, porque estarías odiando. No deje albergar un pensamiento malo, un enojo contra alguien, porque lo pasas a odiar y a decir cosas feas y a decir cosas malas. Ahí se maquina eso en el corazón. El camino hacia el pecado se empieza en la mente. Escúchelo. El camino hacia el pecado consumado y ejecutado se empieza en la mente. No se le olvide eso. Versículo 27, hay unos versículos adelantico nomás. Versículo 27 dice, Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es el mandamiento de la ley. No se acueste con una mujer que no es su esposa. Ese es el mandamiento. Y mire lo que dice el 28. Pero yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Si solo fue una mirada. ¿Y cómo se alimenta la mente? A través de los ojos, a través de los oídos. Entonces, un hombre mira a una mujer para codiciarla, la mira y la repara y la desea. ¿Qué pasa en la mente? La mente está quieta, está pensando en la Biblia, ¿sí? No, inmediatamente si sus ojos se conectaron ahí, su mente también se conectó. Y el Señor lo dice claro y tajante.
Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, le está diciendo: mi hijo, todo nace en la mente, todo nace aquí nace. De aquí pasa aquí, el alma, ahí está el asunto, ahí está el problema. Si no quieres adulterar, si quieres cumplir el mandamiento de no adulterar, entonces ni siquiera empiece el camino que lo va a llevar a adulterar. Y el camino se empieza en la mente. Ay, el Señor lo dice clarísimo. No cometerás adulterio. ¿Pero cómo hago para no cometer adulterio? Pues ni siquiera lo considere en su mente. Pues ni siquiera lo considere en su alma. No lo considere. Porque si empieza a considerarlo, inmediatamente esa semilla entró en la tierra y empieza a germinar. Y desde que aceptemos un pensamiento, eso ya se vuelve eso en un anhelo y ya se vuelve luego en una acción, en un acto consumado. Para Dios, una intención pasa a ser un acto consumado. Es un acto consumado, lo está diciendo aquí el Señor. Y está diciendo: si usted codicia a una mujer en su corazón, ya está en adulterio. Si lo dice la Biblia, ¿por qué me mira así? Lo dice la Biblia. Oye, pero el Señor tan exagerado. No, Dios nos hizo, Él nos creó y sabe cómo funcionamos. Y nos dice: no, pilas con eso. Usted no puede ni siquiera aceptarlo en su mente, porque si lo acepta en su mente está grave ya. Está grave, está muy mal. Porque aquel varón que mira a una mujer y la repara y la codicia, se va con esa imagen y le da vueltas. ¿Y a dónde lleva eso? Usted sabe a dónde lleva eso. Una codicia a un pecado en el corazón, que luego ese pecado crece y luego se vuelve en una acción, luego se vuelve en un acto. Pero hace rato ya estaba en pecado, según la Biblia. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar nuestra mente. Hay que cuidar todo lo que somos, mi hermano. Todas las cosas. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice la Biblia. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Apúntelo ahí para que usted lo tenga ahí. Eso es Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si quiere, búsquelo allí muy rápidamente. Nos edifica mucho este pasaje, Romanos 8:5. Ahí lo tenemos ya. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Sí? Esos piensan. Usted es de Dios, pues piensa en cosas de Dios. Yo soy de Dios, piensa en cosas de Dios. ¿Por qué pensamos en cosas diferentes? ¿Qué ocupa? Escuche y le dejo esto de tarea, mi hermano, mi hermana. ¿Qué ocupa la mayor parte del tiempo su mente? ¿Qué lo ocupa? Pues eso que lo ocupa la mayor parte del tiempo, eso es su tesoro. Ese es su Dios. Eso es lo que está ocupando el primer lugar en su corazón. Hay muchas personas que todo el tiempo, desde que se levantan, están pensando en cómo hacer más dinero. O porque tienen deudas, o porque le está yendo bien en los negocios y quieren más, como sea. Pero lo que ocupa su mente la mayor parte del tiempo es cómo hacer dinero, cómo hacer más dinero, cómo hacerlo, cómo producir más. Ok, le estamos sirviendo al dinero. El Dios de aquella persona que hace esto es el dinero, indiscutiblemente. Y así cualquier otra cosa. Entonces analicemos qué ocupa la mayor parte del tiempo mi mente. ¿Qué ocupa? ¿Qué es? Eso es lo principal. Porque el Señor dice que el que es de la carne, pues piensa en las cosas de la carne, ¿no? Si somos hijos de Dios, no deberíamos estar pensando en cosas de la carne. No deberíamos estar teniendo pensamientos pecaminosos. No. Dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Que nuestra mente la ocupe, sobre todo, la palabra de Dios. Que nuestra mente la ocupe, sobre todo, el cómo hago para agradar al Señor. ¿Cómo hago para agradar al Señor? Mira, a veces el enemigo logra poner unos problemas, unas dificultades en nuestras vidas tremendas. Y eso pasa a ocupar la mayor parte del tiempo nuestra mente. Nos preocupa, ¿sí? Nos preocupa. Es una situación tremenda que nos preocupa.
Y entonces abrimos los ojos por la mañana y estamos pensando en eso. Ay, Dios mío, ¿y cómo voy a hacer? Y ay, Señor, tremendo. Ay, bueno, gracias, Señor, por este día. Ay, pero ayúdame, Dios mío. Y todo el tiempo está así y se baña y se alista y se va para el trabajo y en el trabajo sigue preocupado y no puede concentrarse, sigue preocupada y no puede concentrarse en sus quehaceres y comete errores porque estaba pensando y pensando y pensando y pensando en el problema. Ahí es donde el Señor nos dice, mire, confíen en mí. Ustedes tienen aflicciones, tienen alguna aflicción, confíen en mí. Yo ya vencí eso. Sálgase de ahí. No permita que su mente y su alma se sumerjan en el problema, porque entonces usted no va a vivir sino en problemas. Muchos dicen, es que no sé cómo salir de este problema. Saque su mente del problema. O mejor, sí, saque su mente del problema, no el problema de su mente, bueno, como quiera, pero saque su mente del problema, sáquela de ahí, que su mente medite en la palabra. Sí, hay una situación por resolver, lo tengo claro y lo tengo preciso y lo tengo ahí. Pero mi mente le pertenece a la palabra del Señor, mi mente le pertenece a Dios y yo tengo es que alimentar mi vida, mi espíritu, mi alma, mi mente de la palabra de Dios para poder que mi fe crezca y se fortalezca y me sirva para algo a la hora de solucionar una dificultad. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y muchas personas, muchos cristianos tienen problemas hace mucho tiempo y no han podido solucionarlo porque no se han salido del problema. Tienes que salirte del problema. Tienes que sacar tu mente del problema y fortalecerte en Dios para poder ver la solución y la victoria sobre ese problema. Mientras estemos navegando y mientras estemos naufragando en ese problema, mientras nuestra mente esté cautiva y atrapada por ese problema, atemorizado por ese problema, nuestra conducta va a ser conforme a ese problema. Pero si logramos salirnos de ahí y sumergirnos en la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe en la palabra, entonces nuestra mente va a estar alineada a la palabra de Dios y vamos a poder confesar con fe lo que dice la Biblia, vivir con fe lo que dice la Biblia, y eso va a producir que los problemas entonces se extingan y podamos tener victoria, podamos ver soluciones. Eso dice la Biblia. Vaya a Josué capítulo 1, usted se la conoce, yo sé que sí, pero recordémoslo. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice el Señor con respecto a mi mente? ¿Cómo tiene que estar mi mente? ¿Cómo tienen que estar mis pensamientos? Josué capítulo 1, versículo 8 dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tremendo. Usted nunca va a confesar algo distinto a la Biblia, le estaba diciendo Dios a Josué. Usted nunca va a hablar algo distinto a lo que dice mi palabra. Y para poder lograr eso, usted tiene que meditar, usted tiene que pensar de día y de noche. Léalo. Sino que de día y de noche meditarás en él. Tu pensamiento de día y de noche va a ser en mi palabra. Si tú quieres que te vaya bien, siga leyendo. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo es? ¿Cuál es el paseo? ¿Cuál es el camino? Las instrucciones para la victoria, para que mi camino prospere y todo me salga bien. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, de tu boca no va a salir nada más que palabra de Dios. De tu boca no van a salir sino palabras que vayan conforme a la palabra de Dios. Y para ello tu mente tiene que estar de día y de noche. El Señor lo dice. No unos raticos, no cuando oro nomás. No, de día y de noche tenemos que meditar en la palabra de Dios. Porque si yo pienso palabra de Dios, hablo y actúo palabra de Dios, y entonces mi camino será prosperado y todo me saldrá bien. Sí, Señor. Todo me saldrá bien, dice la Biblia. ¿Cuál es la clave? Pues ocupe su mente de Biblia. Pues ocupemos nuestra mente de palabra de Dios. Hablemos y confesemos conforme a lo que pensamos, conforme a la palabra de Dios. No sé si me entendió. Eso es. Dios le fue tan claro a Josué, le dijo, tiene que esforzarse, tiene que ser valiente, pero aquí le dice, para poder que prospere tu camino, para poder que tú mismo hagas prosperar tu camino y todo te salga bien, tienes que hacer
que nunca, mire lo tremendo, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Y de día y de noche medita en ella. Es la manera, es la fórmula. Es la fórmula. Pero hoy en día las redes sociales, la tecnología, los problemas y dificultades nos están robando tiempo y nos están robando espacio. Le están robando espacio a Dios en nuestra mente. Las dificultades, los problemas, el dinero, las finanzas y las distracciones le están robando terreno en nuestra mente a Dios. Ocupan totalmente nuestra mente por completo. Y ya no pensamos en Biblia, ya no pensamos, aún estamos escuchando el culto y estamos ahí en paquete, en bulto, pero nuestra mente está por allá abajo. Ay, pero yo qué voy a hacer, pero la mente está ocupada, está agarrada con otra cosa. Lo que pensamos determina nuestras acciones. ¿Cómo piensas? ¿Cómo estás pensando? ¿Estás pensando bien? ¿Tienes pensamientos bonitos o todavía tienes resentimientos y amargura en tu corazón? Y cuando ves a un hermano, una hermana, a tu familiar, a tu tío, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, entonces se escoce algo dentro de ti y empiezas a pensar, uy, este sí es mucho hipócrita, uy, degenerado, pecador, ese marido que te abandonó, esa mujer que te dejó, entonces, uy, esa sí es mucha, hija del diablo. No, pues así es tu conducta. No, pero es que es cierto. No, pero si estás pensando mal, si estás teniendo malos pensamientos, tenés mala conducta. Si tienes pensamientos incorrectos, tu conducta va a ser incorrecta. Sí. Que es injusto todo lo que pasa. Ayer se lo mencionaba. Sí, ¿quién está diciendo que no? Pero es que no tienen a Dios. Y la gente que no tiene a Dios, pues es injusta porque se conducen conforme a la carne, conforme al diablo. Y el diablo es mentira, es injusticia, es engaño, es de todo. Entonces, ¿qué le sorprende? ¿Cuál es la cosa? El que es justo es nuestro Dios y Él es nuestro Rey. Y usted y yo pertenecemos a su reino. Ah, bueno. Entonces, tengamos los pensamientos correctos. No consideremos las cosas que no nos convienen. No las consideremos, ni siquiera las consideremos. Ni siquiera las traigamos a nuestros pensamientos, ni siquiera las observemos y digamos, uy, ¿y qué pasaría? Uy, ¿qué tal si? No, 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 no. El Señor no nos deja eso. No nos da permiso de eso. Y con eso termino. Proverbios capítulo 23, versículo 31. Busque Proverbios capítulo 23, versículo 31, por favor. Proverbios 23, 31. Vaya a la Biblia. Y leámoslo. Esos son los procesos de pensamiento que le estoy diciendo. Mire, Proverbios 23, 31 dice la Biblia: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Híjole, mano. Mire. Todo empieza ¿desde dónde? Versículo 31. No mires al vino cuando rojea. Eso es. Cuando resplandece su color en la copa. ¿Qué quiere decir esto? Un vino se ve bonito, da unos visos en la copa, es hermoso, pero le hace perder la cordura, el entendimiento, el licor, por supuesto. Entonces el Señor dice, no lo mire cuando rojea en la copa, no, o sea, no considere el pecado, ¿sí? Eso quiere decir. No considere el pecado, no se ponga a pensar, a considerar, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué tan malo sería si yo hiciera esto? No, perdón, ya lo consideraste, ya hay un proceso de pensamiento pecaminoso en tu mente, lo más probable es que lo termines haciendo. Si lo estás considerando, lo vas a terminar haciendo. Sí, eso es. Eso es. Por eso el Señor Jesucristo ni siquiera consideró lo que Pedro le estaba diciendo. Lo que Satanás a través de Pedro le estaba diciendo. Él no lo consideró. Ni siquiera le dijo, déjame pensarlo, Pedro. No. Jesucristo inmediatamente, mi Señor, inmediatamente le dijo y lo paró en seco y fue radical y reprendió al diablo que estaba usando la boca de Pedro y las emociones. Él fue totalmente radical. Es lo que dice la palabra. No mires el vino cuando rojea, cuando da sus visos. No. Eso se ve muy bonito, sí. Pero no lo consideres porque ya sabes que es pecado, que es inconveniente, que no está bien, que no es correcto.
No lo consideres ni siquiera. Ya tú sabes que tener una mujer distinta, acceder a una mujer distinta a tu esposa se llama adulterio y trae desgracia. ¿Por qué lo consideras? ¿Por qué lo estás maquinando y le estás dando vuelta en la cabeza? Pero ¿y qué tan malo sería? Pero yo no creo que el Señor, no, ya, eso, o te postras y te tiras en la presencia de Dios a confesar lo que estás diciendo, lo que estás pensando, lo que estás maquinando y le pedís a Dios que te salve, o terminas haciendo semejante cosa. Aquel que considera la fornicación, aquel que considera el robo, el negocio deshonesto. Uy, me están ofreciendo que si yo guardo esta mercancita acá, solo por guardarla, uy, me van a dar, ¿cuántos millones? Uy, eso me solucionaría un poquito aquí, un poquito allá. Uy, sí, yo debería. ¿Por qué lo consideras si ya sabes que no es correcto? ¿Por qué? ¿Por qué te pones a considerar los posibles beneficios que te puede traer algo pecaminoso, algo malo? No, ni siquiera lo consideres, ni siquiera lo mires, ni siquiera, no, inmediatamente no. No quiero ni pensar ni considerar si me pudiese por ahí a una remota ocasión, una remota posibilidad de que me traiga algún beneficio. No. Se llama pecado y no tiene nada que ver conmigo, porque pecado es tinieblas y yo soy luz. Punto. Esos procesos de pensamientos hay que detenerlos inmediatamente en seco. No lo considere, no mira el vino. No. Sencillo. Pero es que no, eso no puede ser. Si lo consideramos es grave. Dice la Biblia, se entra suavemente. Cuando lo consideramos, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿A qué horas? Mucha gente se pregunta, ¿pero a qué horas? Si el hermano, la hermana era tan consagrada, si el ministro, el pastor, el evangelista era tan consagrado, ¿a qué horas terminó en semejante cosa? Pues empezó a maquinarlo. Todo empieza aquí en la mente, todo. Empezó a maquinarlo, empezó a considerarlo, empezó a considerar las opciones y empezó a considerar los posibles beneficios. Cuando usted y yo como hijos de Dios deberíamos tener supremamente claro, radical, convencidos, violentos, hermanos, radicales, en que el pecado no hay ni media posibilidad de que me convenga. El pecado jamás me convendrá, nunca. En cambio, obedecer a Dios siempre me convendrá. Hay muchos cristianos diciendo, sí, pues yo sé que la Biblia dice que hay que diezmar, pero es que no me alcanza. Es que sí será que me conviene. No. Pero es que la Biblia dice que yo no debo vivir en adulterio, pero sí será que si yo dejo a este hombre que no es mi marido, ¿será que entonces sí me irá bien? No. Usted y yo tenemos que estar convencidos. El pecado jamás, nunca me convendrá. En cambio, obedecer a Dios siempre, 100% me convendrá, porque Dios paga bien al que bien le sirve. Eso sí es una verdad poderosa. Tenemos que estar convencidos de eso. Y nuestra mente tiene que estar convencida de eso. Por eso la Biblia, por eso el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová. Le estaba hablando a su alma, a su mente. Ahí tal vez su mente estaba atribulada pensando en todas las situaciones difíciles. Pero él le hablaba a su alma y le decía, alma mía, bendice a Jehová. Mente mía, bendice a Jehová. Y no se le olvide. Mente, no cavile tanto en los problemas queriendo decir que tengo que tirar la toalla. No se olvide, no se le olvide. Intelecto, mente, alma, no se le olvide sus beneficios. No se le olvide que hay beneficios en servir a Dios. No se le olvide que hay beneficios impresionantes en obedecer a Dios. Que Dios nos ayude con esta mente, ¿sí o no? Que Dios nos ayude con esta mente. Es un terreno impresionante que tenemos que cuidar y tenemos que podar y depurar cada rato, ojalá todos los días, mejor todos los días, para revisar que no hayan semillas malignas, semillas inconvenientes sembradas en mi mente y no sea que vayan a echar raíces y den fruto. Entonces, identificándolas, detectándolas, las arranco y las reemplazo por principios de la palabra del Señor. Hay que cuidar nuestras mentes, hermanos. Todos, yo tengo que cuidar mi mente. Vamos a hablar palabra de Dios. Vamos a hablar fe. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Vamos a hablar lo que dice la Biblia. Vamos a escuchar
palabra de Dios. Vamos a meditar y vamos a cavilar en nuestra mente la gran mayoría del tiempo, todo el tiempo, dice la Biblia, de día y de noche, palabra de Dios. Porque así, solo así, va a prosperar nuestro camino. Amén. Lo leímos hoy. Deseo con todo mi corazón que Dios haya hablado y le haya edificado y le haya dado algo poderoso en su vida y en mi vida.